pero es verdad que se han viralizado algunos cortes mediáticos de la tragedia y alguno sí por encima lo podría contar a ver por qué cree que se han viralizado tanto. Como sabe usted, muchos pusieron el foco en, digámoslo así, en los tertulianos que, sobre todo los de Televisión Española, buscaban algunos elementos justificadores de por qué, digamos, será difícil evitar que algo así se hubiera producido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de los dos, pues sabe que ha habido dos accidentes diferentes, uno el de Rodalies en Cataluña y otro, pues el más grande, que es el de Aldamuz. Entonces, por ejemplo, Pedro Ballín, en Televisión Española, señalaba, creo que está hablando del de Rodalies, lo siguiente con respecto al accidente. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. No sé si os habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno. Yo, en Cantábrico, galernas que salten por encima de los muelles de los puertos, ya es una cada invierno, a lo mejor rara vez dos. Este año lo que llaman fenómenos adversos marinos llevan reproduciéndose en la cornisa atlántica, digamos, y en el Cantábrico todo el invierno. Y creo que hay que repensar muchas de las cosas. Lo pensaba con la Dana, con dónde hemos construido, cómo están hechas las bajantes de los torrentes, etcétera, etcétera. Y claro, eso requeriría un cierto consenso, un cierto pacto de Estado. España debería empezar a invertir muchísimo dinero en prepararse para fenómenos meteorológicos adversos. Y bueno, esto no quiere decir que sea responsabilidad de nadie lo que ha pasado hoy en Barcelona, me imagino, además, porque también se había suspendido incluso la circulación en algunos trayectos de alta velocidad en el norte de Cataluña. Me imagino que los propios maquinistas iban con prevención por posibles aluviones de agua en las vías, pero claro, un muro de carga y un talud que se caiga sobre la vía pues no es algo que te dé metros para. Entonces, el titular que muchos pusieron, quizá con mala uva, era un tertuliano de Televisión Española culpa al cambio climático del accidente de Rodalies. No sé qué opina a ver, que él se le ha dejado votando, pero es que él se le está jugando con eso. Es que me parece que, sinceramente, hacer esa declaración con la que está cayendo y en estas circunstancias es muy imprudente por su parte. Y creo que si no pensara que se iba a utilizar en su contra este argumento, pues está siendo poco inteligente. También le digo que es muy arriesgado decir lo que está diciendo en un momento como este. Usted puede hablar del temporal y de las cosas que afectan, etcétera, etcétera, pero creo que todos sabemos que aquí no estamos hablando de un problema de temporal a la hora de hablar del accidente de Adamuz, que es lo que más, bueno, creo que nos tiene a todos consternados y nos tiene pensando. Entonces, en un momento en el que, por lo que sea, por lo que usted ya sabe, se está hablando más de trenes que nunca, el empezar a decir, cuidado porque el tema del temporal influye también, puede influir en el tema de los accidentes, etcétera, etcétera, me parece, como digo, no de una, más que de una imprudencia, de una falta de responsabilidad muy grande como comunicador en este caso. Y creo que lo que tiene, no creo que le esté diciendo de alguna manera que el cambio climático es el culpable de una forma tan directa, pero creo que sus detractores hacen lo que tienen que hacer en este caso ante esa irresponsabilidad, echarle en cara un argumento literal de lo que está diciendo. Hay otra tertuliana que también se ha realizado mucho en una intervención suya, que no sé si usted recordará. ¿Se acuerda usted la muerte del joven señor Álvaro Prieto, un chico que había desaparecido, no sabía dónde estaba, y resulta que apareció su cadáver porque había intentado trepar un tren y se había electrificado con el tren y tardaron un fin de semana en encontrarlo? Cuando estaba desaparecido, sí. En ese momento se realizó un poco una tertuliana de Televisión Española, que era doña Mónica Álvarez, porque hizo esta intervención que quizá no fue la más afortunada posible.
que me cuentan, círculo cercano, es que esta madrugada, entre los amigos y conocidos de este joven, parece ser que Álvaro estaría en casa de algún amigo que habría dormido allí y que, bueno, lo que tiene que hacer es aparecer. O sea, que estaría bien. Lo que pasa es que el problema es que no ha dado señales y la familia está preocupada. Es decir, yo creo que lo que ha pasado es que se le ha salido un poco de mar en la juerga, tuvo problemas, como bien comentaba el compañero, con los revisores, terminó en la comisaría de la estación, eso también hay que decirlo, porque hubo una especie de trifulca o pelea, y a partir de ese momento el chaval se marcha. Es cierto que esta madre dice que lo llegaron a ver a 10 de la mañana, pero luego ya no lo han vuelto a ver en la estación. Parece ser, como digo, según el círculo cercano, los amigos, quiero decir, no la familia, los amigos, que han estado hablando entre ellos esta madrugada que podría estar en casa de algún amigo, se habría quedado en casa de algún amigo. No había sido nunca de la estación, evidentemente. Claro, obviamente la señora doña Mónica Álvarez está repitiendo lo que le ha dicho algún amigo de Álvaro Prieto, pero fue una intervención muy poco, muy desafortunada, porque se viralizó mucho cuando se descubrió que nunca salió de la estación porque había perdido el billete. Entonces tuvo la idea de intentar colarse en el tren con la mala pata de que se electrocutó. Por lo tanto, nunca salió de la estación. Pues creo ahora que cuando se está hablando de un tema tan serio como este, y en el que hay tanto riesgo también de que pueda haber pasado algo, hay que tener mucho cuidado con esos condicionales que utiliza o esos tiempos verbales. O como digo, el puede, parece ser, dicen, me cuentan, se comenta, se dice. Estás generando una expectativa y al final creo que lo único que tienes es muchísimo que perder porque no está aportando nada. Pues la misma doña Mónica Álvarez hizo un comentario sobre el accidente de Aldamuz que le han criticado mucho por esto. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes, no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan, y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el irio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente. Entonces, ¿qué provocó esto? Intervención en redes. Una tertuliana TV dice que el accidente se ha producido porque las ruedas son cuadradas. Esto ya es mala uva. Creo que la gente, cualquiera que lo quiera, igual que el otro le digo que ha sido muy imprudente lo que está diciendo y que se tenía que haber callado, en este caso es que se expresa mal, pero creo que todos estamos entendiendo lo que está diciendo. ¿Tú lo entiendes? ¿Sabes? Lo que nadie está pensando en ruedas de cuatro lados. Sí, sino que se ha enganchado, por así decirlo. Claro, o sea, está hablando de que las ruedas tienen esa superficie como plana, de alguna manera, y que van como encajadas, que no son cilindros, que no son curvas, en ese sentido. O sea, bueno, yo creo que vamos, se entiende. Lo que pasa es que, bueno, en este caso me parece coger la literalidad. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa? Que ante unas declaraciones como estas, evidentemente ella no quiere decir que las ruedas sean cuadradas, como ese capítulo, no sé si era de los Picapiedra, no me acuerdo dónde inventaban los coches, las ruedas, y al principio ponían ruedas cuadradas y no funcionaban y se preguntaban por qué. Bueno, pues en este caso creo que nadie está pensando qué quiere decir eso. Pero si se da usted cuenta, es muy triste que en los comentarios, no sé si gente haciéndolo aposta, gente que se cree que ella piensa así, la gente empieza a decir, es que ¿cómo puedo decir eso? Es que vaya formación, ¿cómo puede pensar que las ruedas son cuadradas? No sé, de verdad, no sé qué me parece peor, si los que lo difunden el mensaje tal cual o los que se lo creen que realmente ella piensa que las ruedas son cuadradas como tal. Uno de los tertulianos que más, digamos, ha estado la gente pendiente de él es el señor don Óscar Puente, porque aunque le gustaría ser tertuliano, también resulta que es ministro de Transportes. Y entonces, como era alguien a quien muchos tenían ganas desde hacía mucho tiempo, pues digamos, se le ha puesto a huevo que sea el centro de muchas críticas. Hay dos episodios especialmente llamativos de esta historia. Uno en el que se está hablando muy poco, que a mí me llama la atención, que es que pase tanto tiempo desde que se da la alerta hasta que se encuentra el vagón, que creo que es a las 8 menos 5 o así, hasta las 9 no se encuentra. Sobre todo por decir que si hay que revisar los protocolos que hay del tema de las alarmas y los avisos. Eso es lo menos. Y de lo que más se está hablando, que es de la vía, que es el tema del que se está concentrando ahora el debate público. El caso es que don Óscar Puente ha estado en un montón de medios, incluyendo en el medio donde podía estar más tranquilo, que es en Televisión Española, y en la Televisión Española se vio un poco molesto porque tuvo una pelea con el señor Mejide, pero que no me interesa nada esa pelea. Pero le pongo un ejemplo de un medio donde no tenía por qué sentirse atacado, que es en Televisión Española, donde don Javier Ruiz le preguntó por una cosa que había publicado el New York Times, sobre que había aparecido un trozo desprendido
que le sorprendía al New York Times que nadie hubiera recogido, como una prueba del accidente está aquí apartada, y cuando se lo planteó don Javier Ruiz, no parece que el señor don Óscar Puente se lo tomara muy bien. El bogie del tren Irio ha aparecido en un barranco. Esta es la imagen. Ha aparecido a 200 metros del lugar del choque y ha aparecido así. Lo han captado las cámaras de Reuters, lo ha desvelado el New York Times. La pieza parece ser localizada por el presidente de Adif, pero el diario, el New York Times, dice esa pieza ni siquiera está acordonada. Ministro de Transportes, esa pieza está bajo control, esa pieza está acordonada. Dice el diario que esta pieza ni siquiera estaba perimetrada por la policía. Vamos a ver, mire, de verdad, una investigación de estas características no es un partido de fútbol, no se puede radiar minuto a minuto desde la cabina del comentarista, porque de verdad es que llegamos a extremos que son verdaderamente esperpénticos. Vamos a ver, la pieza se localiza, estaba yo en el momento que se localizó en el lugar de los hechos, se localiza el lunes por la mañana. No recuerdo exactamente la hora, yo llegué sobre las, no sé, 8 y pico, 9 al lugar de los hechos. Allí estaba además el presidente Moreno Bonilla, estábamos varias personas. Le cuento cómo se localiza, porque lo que se sabe en ese momento es que era intentar localizar desde alguno de los trenes del propio Alvia los bogies. No es necesaria la utilización del dron porque en ese momento un agente de la Guardia Civil nos dice que ha visto algo, que él cree que hay algo en un terraplén que hay mucho más abajo, junto a un arroyo, que son unas ruedas, lo que él describe como unas ruedas. Bueno, entonces baja personal de Adif en ese momento, el barranco, delante de nosotros, y vienen ya diciendo, son los bogies, ahí están. Vienen con fotografías y automáticamente ahí la Guardia Civil con su equipo de criminalística y la CIAF realizan el examen de las piezas, las fotografías, todo eso está documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el hallazgo del New York Times, pues, en fin, no está el hallazgo. Esto ya está vallado, ya estaba encontrado y demás. Se cree que esos bogies han salido despedidos como consecuencia del impacto, pero es algo que tendrá que determinar la investigación y, como digo, el comentario de la investigación de esta manera, pues francamente lo único que produce es confusión y genera los medios de comunicación. Sí, ya dura un poco más, así que por favor no hablen tanto de esto y no dedican tanto tiempo. Y yo creo que no le hizo gracia a don Javier Ruiz porque él no buscaba incomodar al ministro, solo era como mire lo que están contando el New York Times, pero no. Y el otro día está un poco a la defensiva, no por Televisión Española, pero sí por el resto de cadenas que llevan dándole cera desde que se produjo la tragedia. Sí, lo que pasa es que Óscar Puente tiene que ser un poquito más inteligente y tiene que ser consciente que si Javier Ruiz está haciendo esta pregunta no es por intentar dejarle mal o cualquier cosa. Le está dando la oportunidad de que se explique o de que dé su versión, pero creo, repito, que no es muy inteligente o no hace gala de inteligencia justo en este momento. Fíjese, escupiendo la mano, que no es que le dé de comer, pero que realmente le muestra siempre con una muy buena imagen. Entonces, pues si algo se puede decir de esa televisión española es que es totalmente fiel, vamos. En la mañana de hoy que hemos grabado esta pieza ha vuelto a estar otra vez en Televisión Española porque ha sido muy polémico porque él dijo en las primeras ruedas de prensa en varios medios que la pista, por donde había circulado, había sido renovada recientemente. Y eso luego quedó desmentido cuando publicó el diario El Mundo que la parte donde al parecer se produjo la desgracia era la original. Por tanto, no había sido nada porque seguía siendo una que estaba, no sé si del año 1989 o así. Él, en la entrevista que ha concedido hoy en Televisión Española, ha matizado y ha dicho que cuando dijo que había sido renovada, se refería, o así lo interpreto yo, que había sido revisada. Pero lógicamente que había trozos de... Cuando se ha revisado, pues si hay un trozo que se ve mal, se cambia y si esto está bien, se deja el que estaba. Pero hay un debate sobre si eso es mentir o no mentir. El Partido Popular ya ha hecho un vídeo diciendo mintió. Bueno, no sé si se puede considerar, usar el término renovada, que podría hacer que mucha gente pensara que es que la vía era nueva y él ha dicho, no, bueno, renovada se refiere a decir que había sido examinada y bueno, eso yo en mi lenguaje no lo llamo renovar, lo llamo revisar. Pero escuche las declaraciones de antes y después del señor ministro, que La Sexta nos recordaba. Es una vía completamente renovada,
es una vía en la que se han invertido 700 millones y concluyeron los trabajos de sustitución del mes de mayo de este año. No estamos hablando de una vía vieja, no renovada. Tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. No ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia. Eso ya, es lo que había dicho antes de que El Mundo sacara que la vía hace el 89. Eso es lo que ha hecho en el momento de grabar eso esta mañana, cuando ya se ha publicado eso. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Qué opina? ¿Es por parte de los medios retorcer cuando lo acusan de manipulación o cree que la elección del término renovada inducía a la confusión? Pues claro que induce a la confusión. Fíjese que creo que los términos, o sea, los medios pueden intentar retorcer y exponerle porque muchos evidentemente están deseando, o nadie está deseando que ocurriera esto, pero desde luego que con esta situación pues muchos quieren llevarse la cabeza de Óscar Puente por delante. Eso es así. La realidad es que en este caso, ¿qué quiere que le diga? Las palabras que utiliza Óscar Puente para mí están muy claras, o sea, y creo que todos pensamos lo mismo. Cuando alguien dice renovar, no está pensando en, bueno, se cambian algunas partes y el resto se revisa o no se renueva por completo. Yo como un ciudadano más, cuando me dicen que la han renovado, es que la han cambiado, o al menos así, que la han vuelto a hacer nueva, o al menos es lo que pensaría. ¿Que él ha elegido mal las palabras o que se está excusando? Bueno, pues nada, pues es su argumento. ¿Qué quiere que le diga? Pues no tiene más. Se intenta defender como puede, pero vamos. Bueno, hemos dejado para el final al principal protagonista de esta última jornada, que es el señor Nacho Abad. Lo digo porque el señor Nacho Abad se hizo muy célebre, especialmente el día, yo creo el mismo día en el que se había informado más del suceso, porque conectó con un sindicalista y el señor Abad básicamente quería la verdad y quería conocer los detalles y que hablara claro su interlocutor, pero hay gente mal pensada que cree que lo que pasa es que el señor Nacho Abad quería que el sindicalista culpara abiertamente al gobierno de no haber dado suficiente inversión en el tema en los maquinistas. Porque cuando más pareció ponerse nervioso es cuando el sindicalista que estaba entrevistando no decía abiertamente si si el hecho de que el gobierno no hubiera invertido más o hubiera invertido menos, había tenido influencia en el atentado. Porque el sindicalista venía a decir que hubiera estado bien que hubiera invertido más el gobierno, pero que no quería decir que eso hubiera causado accidente y que de hecho el gobierno hay que reconocer que algo sí que había invertido. Entonces de repente la cosa acabó un poco tensa. Y casi peor, no sé si es cómo acabó la entrevista o el alegato que hizo después el señor Nacho Abad. Pero bueno, le enseño el momento que se viralizó. Deduzco, si impides más inversiones, que no hay suficiente y creéis que detrás del accidente hay falta de inversión. Claro que lo hay, pero no el accidente. Entonces, ¿cómo? Pero es que yo de verdad debo volver a párvulos para defender diciendo que no. Pedimos, o sea, fíjate la frase que has dicho. Pedimos más inversiones para que esto no se vuelva a repetir. Yo lo he entendido perfectamente. Saca la conclusión de eso. Entonces, las voces que he visto de fondo son el señor don Antonio Naranjo, independiente, pero cuya opinión suele coincidir con el Partido Popular, y doña Sara Pérez Santaolalla, independiente, pero cuya opinión suele coincidir con el Partido Socialista, que están diciendo, claro, si es que es culpa, más o menos, claro que es culpa del gobierno de haber invertido más, mientras que Satoria digo, no, lo que está diciendo está muy claro, que el gobierno había invertido mucho. Entonces, mientras tiene ahí los loros, digamos, del bipartido, está el señor Abad que parece muy decepcionado con que el sindicalista no ha dicho lo que al parecer él querría. No sé si por motivos ideológicos o simplemente porque sabe que es un titular que queda bien. Si dices, si el gobierno hubiera invertido más, esto no se habría producido. Y el sindicalista, pues no quiere decir eso. O por lo menos no quiere decirlo como Nacho Abad quiere que lo diga. No hay suficiente, deduzco, si impides más inversiones, que no hay suficiente y creéis que detrás del accidente hay falta de inversión.
Claro que lo hay, pero no el accidente. Entonces, como, pero es que yo de verdad debo volver a párvulos porque estoy diciendo que no. Pedimos, o sea, fíjate la frase que has dicho. Pedimos más inversiones para que esto no se vuelva a repetir. Yo lo he entendido perfectamente. Saca la conclusión de Pues eso. la conclusión es que no hay falta de inversión, pero que ellos como sindicato siguen pidiendo más inversiones para que haya esto una no mejora. suceda. Pero no porque haya falta de inversión, porque justo donde esta zona estaban hablando A de ver, 700 espera. Para que entienda usted ¿qué es lo que está sacando de quicio al señor Nacho Abad? El sindicalista ha dicho en un momento la frase de queremos que se invierta más para que esto no vuelva a suceder. Y entonces ha dicho, ajá, luego si dices quieres que esto, algo más no va a suceder, estás diciendo que el gobierno tiene la culpa de esto. El sindicalista no quiere dar ese titular, aunque es verdad que su frase puede inducir a eso, dice, oye, yo no he dicho ese extremo, no me lo hagas decir tú. Y es lo que ha provocado, digamos, esta secuencia, que tendría más gracia si no fuera el mismo día es el mismo 20 de enero. Comprensión didáctica. Que Yo tengo no estoy publi. escuchando A ver, que señores, diga falta de me voy a publicidad. Comprensión didáctica. Si Joan dice... Si Joan... víctimas y abandonaré la conexión en directo porque es una falta de respeto para las víctimas. Gracias. No me des lecciones de moral. No me des lecciones de moral, que yo llevo 9 horas de directo hablando con víctimas y dando testimonios. Tú no, Joan. A mí no me da lecciones ni Dios. Que llevo al pie de programa un montón de horas en Código 10, hablando con víctimas, consolando y dando información. Incluso recopilando dinero si hacía falta para personas que lo necesitaban. Usted a mí no me da ninguna lección. Vengo a Publi y hablamos. Es gracioso porque el origen del corte no sé, es un corte publicitario. Lo ha aprovechado ya para desahogarse, pero le tenía que cortar porque la siguiente tenía que entrar la publicidad. O sea, pero ya ha aprovechado ya para en fin, no sé qué. Vamos. No había yo algo así desde el famoso corte de don Joaquín Prat de con esa cara de tal. Pero Justo se lo iba a decir. No era algo tan trágico. Justo se lo iba a decir, pero es que parece ser que creo que lo hemos hablado usted y yo en últimas ocasiones, que parece ser que está empezando a proliferar un tipo de presentador que yo creo que lo ha creado Joaquín Prat, realmente, porque Joaquín Prat cuando empieza hace un poco ese papel de compañero Ana Rosa, lo que pudimos ver en un Maxim Huerta, en un Óscar Martínez, ese rollo, ¿no? Majete, simpático, pero sin meterse en líos. Pero cuando Joaquín Prat le empiezan a dar batuta y empiezan a meterle en temas un poco polémicos o él los quiere un poco, empieza a decir cosas en voz alta que al pueblo le gustan. Y cuando el público hace, muy bien dicho, él ya se crece y ya está como que buscando la gresca para soltar el comentario que nadie dice, pero que él lo va a decir porque él está representando al pueblo. En este caso, Nacho Abad, como digo, está siguiendo esa estela. Le voy a decir lo que pienso también sobre esto. Pensando que Nacho Abad se equivoca, lo que dice esta persona, el representante sindical, está diciendo, queremos más inversiones para que esto no vuelva a ocurrir. La pregunta que yo hago es, si hubiera habido una mayor inversión, ¿cree que esto hubiera ocurrido? Nacho Abad está claro que lo que le fastidia es que él es un poco casi que por la boca muere el pez, lo que le está pasando al representante sindical en este caso, que está, bueno, pues dejando un poco en evidencia y está apoyando el discurso que no quiere apoyar. Lo que pasa es que a Nacho Abad se le ha notado mucho que buscaba ese mensaje y él se ha dado cuenta, por lo tanto ha dicho, uy, yo no te voy a dar a ti esta exclusiva, no te voy a dar este titular. Así que aquí lo cortamos. Y Nacho Abad se ha puesto nervioso porque ha visto que casi lo tenía en el anzuelo y el otro se ha escapado en el último momento. Y ya pues la respuesta de Nacho Abad es totalmente fuera de lugar. Lo pierde en el último momento, pero lo tenía, sinceramente lo tenía. Lo que pasa es que cuando ve que el otro se escapa por otra gente, pues lo pierde. De todos modos, es muy complicado. Puede que sea verdad, pero es muy complicado establecer un baremo de quién empatiza más con las víctimas. O sea, yo bueno. Y sé que esto es un discurso muy facilón y lo sé, pero es que realmente, es decir, ¿pero tú qué sabes lo que...? No tengo ni idea. A lo mejor es verdad que y a la sindicatura se le importa un bledo, o a lo mejor resulta que el maquinista que ha parecido un amigo suyo, yo qué sé. No creo que mida el nivel de empatía el número de horas que hagas un directo. Y no le quito el mérito a hacer un directo, que es algo muy cansado y muy agotado, pero quiero decir que entrar en esa competencia y ya sé que esto es muy facilón criticarlo, pero es que me parece muy desafortunado.
Señor Lamata, siguiendo el mismo símil, lo que hace es que tenía el pescado justo a punto de picar y se ha ido en el último momento y lo que ha hecho es partir la caña, tirarla al suelo y clavarse el anzuelo en la mano. Eso es lo que le ha pasado a Nacho. A mí no me da lecciones ni Dios. Pues en fin. Pero de todos creo modos, que, no que sé. te quita totalmente la razón el perder los nervios de esa manera, te la quita totalmente. Y se ve que así, para mí sale derrotado totalmente. Sale derrotado totalmente. Fíjese, al día siguiente sale el señor Nacho Abad con Aureola y nos da este bonito alegato de lo malo que es la polarización. En estos días estoy pensando en la necesidad de que nos abracemos y nos queramos más y salgamos de la polarización. Lo digo Hoy es el Día Mundial del Abrazo. Yo le aseguro, cuando empecé a escuchar esto, digo, ostras, va a pedir disculpas al maquinista, al sindicalista del día anterior, pero no, está hablando de los políticos. Hoy es el Día Mundial del Abrazo. Sí. Y que pensamos en la levedad del ser. Es decir, ¿Te estás emocionando? no, me emociono porque yo no tengo ni a mi padre ni a mi madre para darles abrazos y han muerto cuando han tenido que morir, pero estas familias que han perdido a sus seres queridos no esperaban perderlos. No esperaban perderlos y se han perdido esos abrazos, se han perdido decirles te quiero, se han perdido sonrisas. Basta. Y un mundo tan rápido, en la crítica permanente, en el sacarle el ojo al que está ahí enfrente, te has equivocado, lo has hecho muy mal, eres bazofia, y las críticas políticas de un lado a otro y la polarización extrema, y a lo mejor nos vería mucho mejor como sociedad si tratamos de bajar 3 rayitas el insulto, 3 rayitas el grito, 3 rayitas la crítica, y no queremos rentabilizarlo todo y no queremos tener razón todo. No estoy seguro si es muy coincidente con la actitud que había tenido 24 horas antes. Señor Lamata, ¿se acuerda de cuando en la pandemia de esto saldremos mejores? Yo le escucho ese discurso y más después de lo que pasó el día anterior y digo, esto es una broma. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y encima le voy a decir incluso una cosa más. Cuando empieza a hablar de la gente que ya no se va a abrazar, etcétera, etcétera, se lo dije el otro día y a mí es algo que me cabrea mucho. Los medios de comunicación que han explotado las historias hasta la más mínima intimidad. A mí no me gusta nada, no es necesario, no importa y es puro morbo. A mí no me interesa saber si un niño ha perdido a 2 padres, a un primo, un tío, si se ha quedado solo en la vida o lo que sea. Me imagino que hay mucha tragedia, ¿vale? Pero el objetivo, el motivo por el que lo están contando, no es por hacer mejor al mundo, ni por concienciar, ni nada. Es básicamente por tirar de morbo mediático. Y es así. Entonces, cuando estamos aquí hablando de elecciones y de abrazos y tal, yo lo siento, pero a mí esto, ¿qué quiere que le diga? Me huele mal, no me gusta. Yo pero sí le puedo decir cosas. Uno, hay que tener en favor de Nacho Abad, que él cuando trabajaba en el programa de Ana Rosa, sí es cierto que cuando él hacía la crónica negra. Y es verdad que Nacho Abad y su equipo son de los que más se dedicaban a construir una cierta relación con los familiares de la víctima, yo qué sé, los padres de Marta del Castillo, los padres de tal. Cuando había una tragedia, y otros programas lo cuidaban un poco peor, como los de La Noria, que lo cuidaban un poco peor, Nacho Abad se cuidaba un poco, construir una relación y hasta un poco de acompañamiento con ellos. Incluso cuando ya había hecho el programa, no, ya está, ya no. Sí había, y eso hay que decir que hay muchas de estas familias que sí tienen cierta agradecimiento a la actitud fuera de pantalla de Nacho Abad, según me llega, no sé ahora cómo sea, pero que en esa edad al menos sí era conocido por eso, que era como el que conseguía llevarse bien con los familiares de las tragedias. Y sí es cierto que hay algunos de los familiares cuando han perdido a alguien que sí les gusta... Perdone. Es que esto tenía una discusión con otra persona el otro día, porque le comentaba esto y dice, ya, luego bien que nos gusta ver cosas de crímenes, etcétera, etcétera. Vale, de acuerdo. Aquí estamos hablando en muchos casos de o de crímenes sin resolver, o de asesinatos, etcétera, o de puntos. Sí, vamos de True Crime, los claro, de pero efectivamente, pero que gracias a esa mediatización en muchos casos se consigue pues o resolver o atacarlos, etcétera, etcétera. En este caso, tú no tienes que mediatizar las tragedias de las víctimas para que esto salga con saber todos los muertos que ha habido. Ya está. Ya la magnitud ya está ahí. Pero también le reconozco que hay a veces que hay a familiares a las que les puede gustar, dentro del dolor, ver que un recuerdo de lo que hizo la persona que ha desaparecido. Pues mira, fue el que publicó esta historia, fue el que defendió a tal. Quiero decir que si no entramos en contar cómo murió o cómo se le estampó la casa aquí y tal, pero decir, Mengano hizo esto o esto otro, hay gente, igual que hay gente que no quiere saber nada, hay gente que por lo menos
que alguien se acuerde que mi marido hizo esto o que y que Perdone. en el mundo un artículo que recuerde que Menganito hizo esto o esto otro. Estoy de acuerdo, es un recuerdo a la víctima, etcétera. Una cosa es eso, otra cosa es decir, esta persona tenía una vida muy feliz y ahora que no tiene ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana, no tiene a nadie en el mundo y se ha quedado súper huérfano. Eso yo personalmente no me parece el reconocimiento del que usted está hablando, en ese sentido sí estoy a favor. Voy por ¿Qué le otro lado, ya parece? sabe. ¿Qué le parece este tuit que puso Nacho Abad de lo que no dijo en el programa, pero justo después de ese vídeo que acabamos de ver, puso este tuit? Yo la foto no la entiendo. Él puso esta foto es suya. Quiero decir, Sí, es la secuencia que acabamos de ver y hace un llamamiento de a favor de que no polarizar y abrazarnos y esas cosas que ha dicho. pero escuche, es que da esta sensación, se lo digo en serio, que Bueno, me parece una vamos a foto ver. muy poco no, pero no le parece una foto muy poco acertada. La foto es el pantallazo de un momento de esa intervención que hemos Pues visto. escuche, pues coge otro pantallazo, pero es como a la Pero foto yo no se quede con la imagen. Yo le preguntaba qué le parecía que la pida disculpas, imagen. no en el programa, sino en Twitter, y si esas disculpas le parece que van dirigidos al sindicalista señor Joan Rodríguez. Pues mire, ni lo sé, ni me importa, y le explico por qué. Porque detesto cuando alguien, su forma de disculparse es, si alguien se ofende ¿Lo ha por dicho ya algo, que alguna se ha vez? ofendido porque quiere, pues perdón. Pero solo si alguien se ha ofendido por algo que se ha ofendido porque es él el que se ha ofendido, no porque yo he hecho nada. Este tuit sabe cómo podría decirse. No, vuelvo a poner, por favor, vuelvo a poner porque le digo. Porque con esa imagen, perdone, no me quiero tampoco exaltar, pero con la imagen que estoy usted poniendo, el tuit podría hacer. A mí, Nacho Abad, me gustaría en estos momentos de dolor para toda España abogar a mí por el respeto y la solidaridad con las víctimas. Y yo pienso que hay que huir de la crispación que une las redes. Porque yo pienso que si alguien se ha sentido ofendido por algún comentario que yo he podido hacer, yo pido disculpas. Es tan egocéntrico, lo siento mucho, este tuit. Y ese mensaje, como digo, es el último que alguien puede poner para disculparse. Si te quieres disculpar de verdad, decir, lamento el exabrupto que tuve contra esta persona, esta situación me tiene muy alterado, lo estoy pasando tal, me está afectando y creo que no tuve que hablar así a él, no sé qué tal. Chapó, si haces eso, perfecto. Pero ¿cómo esa generalidad y hablando si alguien se ha sentido ofendido? ¿Pero en serio? Perdóneme y discúlpeme Bueno. que me salga un poco.